Y estamos a las 7:01 de la mañana. Hay que recibir la información a esta hora con El Comercio TV. También hay que recibirle a María Mercedes. Buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días a todos quienes se unen a nuestra señal para informarse. Asimismo, a quienes nos acompañan desde muy temprano en la mañana. Nosotros, como siempre, con lo más destacado. Tenemos una hora política, así que iniciamos. El abrazo, provecho, un buen desayuno a esta hora. Nos queda realmente bien. Sí, un día que empieza y hay que ponerle todas las ganas, amigos. Así que empezamos con la información. Les contamos. Robert, el Comité Nacional de Debate definió ya los 5 ejes temáticos para realizar las preguntas a los 8 candidatos. Bueno, a los candidatos presidenciales vamos a conocer un poco más qué y cómo se establecieron. Miremos. Seguridad, empleo, política social, democracia y sostenibilidad ambiental son los 5 ejes temáticos que definió el Comité de Debate. En base a esto, se elaborarán las preguntas a los candidatos presidenciales el próximo 13 de agosto. Garantizamos que el debate presidencial refleje las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad. Los ejes se definieron tras una encuesta realizada a más de 5.000 personas, además de consultas a instituciones, organizaciones, la academia y una revisión de planes de trabajo de los candidatos. El eje de seguridad, por ejemplo, abordará lo siguiente. Se plantean preguntas sobre las estrategias para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, los altos índices de violencia. En materia económica se consultará, entre otras cosas, sobre la generación de empleo, en política social sobre el acceso a salud y educación, en democracia sobre la lucha contra la corrupción y en sostenibilidad se abordará sobre la gestión ante riesgos naturales. El debate tendrá un factor sorpresa y su dinámica cambia. No va a ser la misma pregunta, son preguntas diferentes. No es el debate entre el moderador y el candidato, el debate es entre 2 candidatos. Pero, ¿qué pasará si los candidatos no responden a las preguntas? Se le da en esta ocasión al moderador esa facultad de que si el candidato no responde a la pregunta, vuelva y le insista. Entonces ahora el moderador va a tener digamos, la posibilidad de silenciar para que conteste. No va a haber la posibilidad de que el candidato no conteste a la pregunta. Hay que tener mucho cuidado que en este manual se respete, porque a nadie se le puede obligar a que se autoincrimine. Para pulir estos y otros detalles, el CNE deberá aprobar un manual y se prevé realizar entre las 7 y 10 de la noche del próximo 13 de agosto. Si un candidato no asiste, podría afrontar sanciones e incluso anularse su candidatura, informó Valeria Navarro. Y el mecanismo de conteo rápido debería ser descartado por el Consejo Nacional Electoral, advierte Medardo Oleas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Cita que esto le podría traer más problemas, como ha ocurrido en procesos electorales anteriores. A pesar que el mecanismo de conteo rápido en procesos electorales anteriores no habría sido de mucha ayuda al momento de cuantificar los resultados de la votación, en el Consejo Nacional Electoral CNE no se descarta aplicar de nuevo ese mecanismo el próximo 20 de agosto. Una solicitud que ha presentado el señor vicepresidente. No hemos presupuestado en el principio para ese tema, pero de todas maneras tenemos que ver la respuesta de las áreas técnicas. En las próximas horas estaremos informando al país si va o no va el pedido del señor presidente. Medardo Oleas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral TSE, sugiere dejar de lado esa posibilidad para bien del CNE. Porque el conteo rápido puede traer una serie de problemas en caso de que los datos del conteo rápido difieran de lo que son los resultados oficiales. Si hay una desconfianza marcada hacia lo que es el manejo de los resultados en el Consejo Nacional Electoral, yo creo que esta aventura les puede afectar más. Oleas tiene la certeza que el CNE no contaría con una mejor carta de presentación en la actualidad. Cuando el Consejo Nacional Electoral comienza a arrogarse atribuciones al margen de la ley, causa estas desconfianzas, porque dicen, ¿cómo así los apagones? ¿Cómo así esos cambios repentinos? Y la negativa a hacer una auditoría informática como se les ha venido solicitando, eso da mucho que desear sobre la actitud que tiene actualmente la mayoría que maneja el Consejo Nacional Electoral. Y es hacia donde se apunta desde la sociedad civil, exigir una auditoría informática. A pesar de que le pidió la Contraloría, lo ha pedido la ciudadanía, y ellos no.
no quieren hacer nada. En el último proceso, la propia empresa que vende el software dice que hay muchas ventanas abiertas sobre las cuales se pueden ingresar al sistema. Al respecto, el máximo organismo electoral ha advertido que está sobre la marcha para que todo salga bien y no existan dudas, informó Héctor Romero. 7:06 de la mañana, el proceso que se sigue a la candidatura de Patricio Carrillo, quien aspira a llegar a la Asamblea, retrasa la impresión del material electoral y el inicio de la campaña a los aspirantes a la legislatura en la representación nacional. Los candidatos a la Asamblea Nacional no pueden arrancar su campaña electoral hasta el 8 de agosto. La razón, existen procesos que se siguen a algunos aspirantes. En representación nacional, el único candidato que tiene problemas es Patricio Carrillo. Han interpuesto un recurso contra el juez que está conociendo una recusación que están poniendo al juez que aparentemente tendría que conocer este tema y se sigue alargando. Carrillo, por el movimiento Construye Lista 25, afronta un recurso subjetivo presentado por el correísmo, argumentándose que el exministro fue censurado políticamente ante la Asamblea Nacional y que por esta razón no podría candidatizarse. El caso está en manos del Tribunal Contencioso Electoral y fue archivado en primera instancia. Sin embargo, tras una apelación se volvió a analizar. Ahora está a cargo del juez suplente Richard Gómez, algo que fue recusado por Carrillo. He recusado a Richard Gómez, pues su actuación violaría mi derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Según Carrillo, el juez es integrante del colectivo Acción Jurídica Popular, mismo que lo acusó por presunta represión en las protestas de junio del año 2022, cuando era ministro del Interior. El caso está en análisis de caer en manos o no de otro magistrado. Nosotros, hasta que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral, no podemos decir tiempos. En el calendario dijimos hasta el 6 de agosto, pero recordemos que no es solo la impresión de los documentos electorales. Luego viene el empaquetamiento del kit electoral y la distribución hacia las diferentes provincias y recintos. Entonces sí nos está preocupando lo que está pasando en el Tribunal Contencioso Electoral, que no se resuelve ese tema en la dignidad de asambleístas nacionales. En lo que es asambleístas provinciales, tengo entendido que 8 provincias todavía tienen recursos y tenemos que esperar. Informó Valeria Navarro. Mientras tanto, 8 recursos electorales pendientes por resolver en el Tribunal Contencioso Electoral impiden que la Junta Provincial Electoral de Pichincha pueda proclamar definitivamente las candidaturas en esta provincia. La notificación del Tribunal Contencioso Electoral TSE sobre 8 recursos es lo que le impide a la Junta Provincial Electoral poder declarar en firme las candidaturas en la provincia de Pichincha. Son 4 referentes Izquierda Democrática, que son de las 4 circunscripciones, y 4 del Movimiento Reto. Entre tanto, la Junta tiene sin ningún inconveniente 38 listas correspondientes a 10 organizaciones políticas. Tenemos ya inscritos los 153 candidatos principales con sus respectivos suplentes. En Pichincha existen 4 circunscripciones donde se deberán elegir. En la Centro Sur, 5 asambleístas, Centro Norte 4, Parroquias Rurales 4 y resto de la provincia 3. En total, 16. Nosotros aquí, personas habilitadas para sufragar, tenemos 2.332.731, en los cuales van a elegir el próximo domingo 20 de agosto. Paralelamente se exhortó a los miembros de las juntas receptoras del voto a acudir a la capacitación y así evitarse un dolor de cabeza. Recordarles que tiene una penalización, el 10% del salario básico unificado en caso de no capacitarse. Por el momento se encuentran a merced del TSE, informó Héctor Romero. 7:10 de la mañana, excepción de la visa Schengen, recursos para afrontar el fenómeno del Niño y un memorando de entendimiento entre temas en los que se basa el presidente de la República en su viaje a Bélgica. Vamos al resumen. El presidente de la República, Guillermo Lasso, tendrá su participación en la cumbre de CELAC y la Unión Europea este martes y su principal pedido ante las autoridades será la exención de la visa Schengen.
de que somos el único país de Latinoamérica que ha firmado un tratado de libre comercio y nos siguen exigiendo la visa para entrar a Europa. Elevar la voz y decir, oiga, no puede ser que al Ecuador le exijan visa y a otros países no. Tenemos que exigir un trato igualitario. Por el mismo tema, se reunió con la presidenta del Parlamento Europeo. También mantuvo otros encuentros diplomáticos en Bruselas. El presidente Guillermo Lasso manifestó al vicepresidente del IFC la amenaza que tiene el Ecuador sobre el fenómeno del Niño y ha pedido el apoyo de la banca del IFC al sector privado para estar preparado en el pre-fenómeno del Niño y en el post-fenómeno del Niño. Ellos han manifestado su interés de seguir contribuyendo con crédito, sobre todo para infraestructura. Además, Ecuador suscribió con la Unión Europea un memorándum de entendimiento para fortalecer las relaciones bilaterales. Es un acuerdo político para producir un mayor acercamiento en materia de comercio, en materia de paz, en materia de democracia. La Unión Europea es el primer inversor extranjero directo de Ecuador y el tercer socio comercial después de Estados Unidos y China. Las exportaciones ecuatorianas a la comunidad ascienden a 4.000 millones de dólares, informó Valeria Navarro. Hasta el 30 de julio, los aspirantes a la educación superior pública tienen plazo para registrar sus datos personales. Les recordamos que este es un proceso obligatorio. Para ingresar a las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores tecnológicos y conservatorios públicos, es obligatorio que los estudiantes realicen el registro nacional, mismo que estará habilitado hasta el 30 de julio en la página www.registrounicoedusub.gov.es. ¿Qué datos se registran? Lugar de residencia, si el estudiante posee o no computador e internet, la autoidentificación étnica y discapacidades. Este registro permite a las instituciones de educación superior contar con la información del aspirante y, de ser el caso, otorgar puntos adicionales por políticas de acción afirmativa. En caso de que usted ya ingresara sus datos en el periodo pasado, deberá nuevamente acceder al sistema para verificar y actualizarlos. En el país, de las 86 universidades, escuelas politécnicas, institutos tecnológicos y conservatorios públicos, 26 realizan el proceso de admisión de manera automática y otros 40 reciben asistencia de la CENESID, informó Valeria Navarro. El candidato a la Asamblea Nacional, Ryder Sánchez, fue asesinado por sujetos que supuestamente intentaron asaltarlo. Esto en la parroquia de La Unión, en el cantón Quinidé, allá en la provincia de Esmeraldas. El ataque a bala de los antisociales fue captado por cámaras de video. Aparecieron caminando por una de las calles de la parroquia La Unión. El objetivo era llegar hasta el automóvil. Uno se acerca a la puerta del conductor, lo amenaza y golpea el vidrio. El chofer arranca la marcha y recibe 3 disparos en la cabeza. Los delincuentes corren desesperados. La víctima se estrella contra una vivienda y ellos se dirigen hacia un automóvil que los esperaba. Lo que ustedes acaban de observar es el ataque armado en el que perdió la vida el candidato a la Asamblea Nacional, Ryder Sánchez. Supuestamente intentaron asaltarlo. Estas imágenes son del momento en que era trasladado hasta el hospital de Santo Domingo, donde los médicos indicaron que estaba sin signos vitales. Estábamos dentro del vehículo, estábamos conversando, dialogando dentro del vehículo, ¿no? Y de verdad que les digo algo, nunca me imaginé que aquí frente a mi casa, en el vehículo, dentro del vehículo, vengan a querernos asaltar o robar o no sé qué más. Él es Ángel Torres, presidente de la Junta Parroquial de La Unión. Es la persona que estaba en el otro asiento dentro del carro, testigo y sobreviviente. Cree que no fue por un caso de sicariato. Si hubiese sido sicariato, hubiesen llegado de una a darle bala a mi persona o a Ryder, ¿no? Pero eso no ocurrió. Y llegaron a bajarnos del vehículo. No sé si de pronto quisieron robarse el vehículo, robarnos o secuestrarnos, no sé, ¿no? Pero
pero pasó lo que todos conocemos, la partida de Rider Sánchez. La Policía Nacional busca a estos sujetos peligrosos. De igual manera, el mando institucional ha designado un equipo especial de la DINASER que viene desde la ciudad de Quito para recabar toda la información posible para tratar de identificar a los responsables de este lamentable hecho. Sánchez fue concejal en Quinindé. También fue ex candidato a la alcaldía de Esmeraldas. Asimismo, ex candidato a la prefectura de la misma provincia. Y ahora pretendía llegar hasta el legislativo. Hay que respetar las ideologías, vengan donde vengan, de izquierda, de derecha, hay que respetarlas. Sus restos son velados en Quinindé, hasta donde llegó el aspirante a la presidencia de la República por la misma alianza política Suma Avanza, Otto Sonnenholster, quien se solidarizó con la familia. Vea lo que pasa, como que si la vida no valiera nada. Vea el dolor de esta familia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que se salgan con la suya los que nos hacen sentir tanto dolor, tanto sufrimiento? Por ahora no han capturado a ninguno de los 4 delincuentes que dejaron fuera de la papeleta electoral a un candidato, pero con muerte, informó Charlie Pisa. Ecuador ya registra el primer candidato asesinado previo a las elecciones de agosto del 2023. Expertos exhortan al Consejo Nacional Electoral y a la policía a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los políticos durante la campaña, misma que se efectúa en medio de la peor ola de violencia en la historia de nuestro país. El candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Esmeraldas, Rider Sánchez, se convirtió en la primera víctima mortal de los comicios presidenciales y legislativos de agosto del 2023. Lo grave aquí es el mensaje que se queda, ¿no? Cuando el mensaje queda que el que manda la política es el crimen, es muy complejo, ¿no? En los comicios seccionales de febrero del 2023, la policía registró 61 ataques violentos contra políticos. Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López, y Julio César Faracho, candidato a la alcaldía de Salinas, fueron asesinados durante el proceso electoral. Ahora bien, ¿por qué se dan este tipo de atentados? Esto con el fin de tener un poder local. Entonces, optan el poder político a través de este tipo de compras, de corrupción, y quienes no se someten, digamos, a esos niveles de corrupción, son amenazados y en algunos casos asesinados. El accionar de mafias en Ecuador ha convertido a la política en un oficio riesgoso. Es precisamente por ello que el CNE y la policía trazaron un proyecto preventivo de seguridad para candidatos. No los vio ese candidato de Guamote, con todo respeto, que de Esmeraldas o Daule, por ejemplo. Yo creo que ahí se debería dar una atención especial al problema, ¿no? Inteligencia debe trabajar mucho en ese tema. Ahí tenemos que ser absolutamente sensibles, ¿no? Es decir, hacer el análisis de riesgo que corresponda, porque no podemos poner policía para todos los candidatos, sino poner la seguridad en los casos que efectivamente un análisis de riesgo así lo determine. Expertos instan al Estado a emular los programas de seguridad empleados por otros países y así garantizar la democracia. Hoy Colombia tiene 8.000 esquemas de seguridad con miembros del Estado que protege a estos personajes las 24 horas del día. Informó Álvaro Terán. Y es que la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador cada vez golpea con mayor fuerza la ciudad de Quito. Homicidios, ataques armados, atentados terroristas han incrementado de forma significativa de lo que va este 2023. Ahora bien, es posible que la capital viva una situación semejante a la que enfrenta Esmeraldas o Guayaquil. En la siguiente nota le contamos. En Quito solían decir que afortunadamente la violencia aún está controlada, que gracias a Dios aún no se respira el miedo como en Guayaquil o Esmeraldas. Sin embargo, en los últimos meses esta idea parece haber cambiado. Los hombres habrían llegado en una motocicleta a la unidad de flagrancia ubicada en las avenidas Patria y 9 de octubre en el norte de la urbe, sacaron de entre sus pertenencias un arma de fuego y empezaron a disparar en contra del edificio sin razón alguna. Quito registra un incremento del 75% de muertes violentas en relación al 2022 y expertos consideran que esto se debería a que las grandes mafias
ya se han instalado en la capital. La cárcel del Inca ya ha habido disputas y hay influencia de grupos como los Lobos, los Choneros, es lo que se sabe, ¿no? Y obviamente al haber gente aquí en las cárceles hay redes. Además, la disputa de las zonas de comercialización de drogas ha convertido a decenas de barrios en verdaderas zonas de guerra. Obviamente una balacera en medio de una ciudad como Quito, que no ha tenido ese tipo de presencia, va a generar alertas, porque eso siempre trae posibilidad de que este evento se vuelva a repetir en cualquier lugar. La ciudadanía está convencida de que la inseguridad no es una mera percepción, sino una realidad, pues la violencia ha restringido sus derechos y libertades. Antes habían lugares específicos, ¿no? Que decíamos por acá no vayamos porque es peligroso, pero ahora no. En todo lugar y a todo momento estamos inseguros. Aquí no se puede salir en las noches, hay que cuidarse un poco, pasa a 5 o 6 de la tarde también hay riesgo. Guayaquil y Esmeraldas ya son parte de las ciudades más peligrosas del mundo. Expertos creen que si Quito no atiende esta crisis, se unirá a finales del año a este no muy popular ranking. Informó Álvaro Terán. El municipio de San Borondón inició patrullajes fluviales nocturnos en los ríos Daule y Babahoyo. Una lancha con 2 guardias de seguridad privada navegarán por los afluentes y darán aviso a cualquier alerta al Centro de Vigilancia y al ECU 911. El alcalde de ese cantón, Juan José Yúñez, informó que la segunda lancha llegará en los próximos meses. La consigna es blindar la seguridad desde el agua como parte de un dispositivo que en su primera etapa instaló botones de pánico en las 180 urbanizaciones de Vía San Borondón. Ustedes habrán visto el motor que puede pasar encima de palos, puede pasar encima de lechuguines, puede pasar encima de tierra incluso, y no se va a quedar encallado. 2 guardias de seguridad privada estarán a bordo y tendrán horarios definidos. Por el momento en las noches, principalmente donde en su momento, hace algunos meses atrás, se registraron temas puntuales, por eso se va a reforzar en las noches. Es parte de una inversión de $10 millones que se efectuó desde el año pasado dentro del Plan Municipal de Seguridad. Los patrullajes se extenderán desde el sector de La Aurora en la urbanización Matices hasta La Puntilla en Vía San Borondón. La idea es que estos 2 guardias de seguridad privada puedan dar aviso de cualquier alerta al Centro de Monitoreo y Vigilancia y también al ECU 911. Porque se siguen metiendo los delincuentes. ¿Cómo están enfrentando ustedes en conjunto con la policía este problema que persiste? Se vio en el centro de monitoreo personas con actitud sospechosa, se alertó a la policía llegó inmediatamente y en cuestión de 10 minutos se desarticuló. Primero se evitó un robo y segundo se desarticuló una banda que está tras las rejas en este momento. Se estima que la segunda lancha llegue antes de fin de año para que se dividan las vigilancias entre los ríos Babahoyo y Daule. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. 7:30 en la mañana, 125 bloques de cocaína, amigos, fueron decomisados por la Policía Antinarcóticos a 150 millas náuticas de la isla San Cristóbal en Galápagos. Este material se encontraba en el interior de varios sacos de yute que se transportaban a bordo de una embarcación artesanal. La Policía Antinarcóticos de la isla San Cristóbal en Galápagos detuvo una embarcación que se encontraba transportando aproximadamente 125 bloques de sustancias sujetas a fiscalización. Los bloques, que se encontraban al interior de 45 sacos de yute, tenían un peso aproximado de 1.100 kilogramos. Este material habría tenido como destino Centroamérica. Una vez que fue detectada la embarcación sospechosa navegando por la zona económica exclusiva, se procedió a realizar las coordinaciones respectivas para el seguimiento e interdicción, logrando interceptar a la embarcación de bandera ecuatoriana Mágicas Princesas a 150 millas al sureste de la isla San Cristóbal. Dentro de esta operación denominada Firmeza 139, la policía detuvo a 2 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana oriundos de la provincia de Manabí, Manuel M. y José R., mismos que fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.
Con el despliegue de medios aeronavales y el empleo de la lancha guardacosta Marchena, se logró la aprehensión de 2 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana a bordo de una embarcación artesanal tipo fibra, en presuntas actividades ilícitas relacionadas al tráfico ilícito de drogas en los espacios marítimos jurisdiccionales ecuatorianos. La Dirección Nacional de Investigaciones además informó que se decomisaron como indicios 2 motores fuera de borda y 2 teléfonos satelitales. Informó Edwin Benalcázar. Estados Unidos dejó de ser el país que mayor demanda clorhidrato en cocaína, en cuya ruta de envío está en Ecuador. Desde el 2019, Europa se posicionó en el primer lugar, lo cual ha desembocado en la proliferación de carteles y microcarteles de narcotráfico. Así lo reveló un informe de la Dirección de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional. Ante la creciente ola delictiva que vive el país en gran medida por la disputa de territorios por organizaciones dedicadas al narcotráfico, la Dirección Nacional de Investigación de Antinarcóticos de la Policía Nacional presentó la primera radiografía de la situación de Ecuador en torno a este delito transnacional, identificando que el primer país de mayor demanda de clorhidrato de cocaína en el 2019 dejó de ser Estados Unidos. La balanza se invierte, es Europa. Hasta el momento, de acuerdo a nuestras estadísticas, en el 2023 tenemos 112 toneladas, 300 kilos y 6.475 personas detenidas. Hasta ese mismo año se tenían definidos en el país la operación de tentáculos de carteles mexicanos y colombianos. Actualmente, estos han evolucionado en microcarteles descendientes de la mafia albanesa. Ahora hemos tenido, gracias a este análisis, una tendencia de microcárteles en el Ecuador, que son alrededor de entre 12 y 15. Sin embargo, estos microcárteles tienen la tendencia de establecerse su dominio desde la producción hasta la comercialización nacional e internacional. La investigación ratifica que Ecuador sigue siendo un país de acopio y de plataforma para enviar la droga al exterior, mas no un país productor. Sin embargo, una buena parte del alcaloide se queda en territorio nacional para el consumo. Aproximadamente sería entre el 9 y el 10%. Esta investigación contó con el apoyo de la Dirección de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos. Según las autoridades, es el primer paso para encaminar políticas públicas que combatan esta problemática. También será entregada a los gobiernos autónomos para que podamos tener varias alternativas de prevención al consumo de drogas. En este marco se inauguró la rehabilitación y ampliación del Centro de Análisis de la Información que maneja todos estos datos. Esto gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido. Con este centro, la policía y el DNA podrá mejorar la recopilación de inteligencia y mejor utilizar esta información en sus operaciones. En Quito informó Adriana Rojas. Escuchen, una organización delictiva que al parecer se dedicaba al robo de camiones en ejes viales fue desarticulado. Esto pasó en Santo Domingo, Los Áchilas. 5 personas fueron detenidas, entre ecuatorianos y extranjeros. Además de robar camiones con mercadería, secuestraban y extorsionaban a las víctimas. Santo Domingo de Los Áchilas. El camión con productos fertilizantes fue robado horas antes. Los responsables, 5 personas que formarían parte de esta organización delictiva, dedicada al delito de robo en ejes viales, tenencia y porte de armas de fuego. Son ecuatorianos y venezolanos. Tenían roles perfectamente definidos para llevarse los carros. Determinadas como logística, seguridad, ejecutores, acopio, conductores y comercialización de la mercadería sustraída. Operaban en Santo Domingo, Los Ríos y Pichincha. Identificaban a sus víctimas en horas de la noche, principalmente conductores de camiones. Y una vez que los despojaban de sus vehículos, escuchen muy bien lo que hacían. Para conseguir las claves de sus tarjetas de crédito, realizar transferencias bancarias, los mismos que posterior eran abandonados en vías de tercer orden, amaniatados. Luego de estos actos violentos realizaban llamadas extorsivas a sus familiares, intimidándoles a los propietarios de los camiones para exigir dinero y recuperar los mismos.
2 registran antecedentes penales por tráfico de drogas, robo y tentativa de asesinato. Como evidencia se retuvieron motocicletas y otros indicios. Un arma de fuego tipo escopeta, 6 terminales móviles, $556 americanos. Informó Marilyn Jaramillo. Ciudadanos que habitan en los alrededores de la Universidad de Guayaquil denuncian la presencia de supuestos recicladores dedicados a sustraer accesorios de los vehículos que están estacionados en ese lugar. Uno de los casos se registró este domingo 16 de julio. Una cámara captó al supuesto reciclador en las calles Padre Solano y Tungurahua. Vio un vehículo parqueado, aprovechó que nadie lo veía y actuó. En pocos segundos se llevó los 2 retrovisores de este automotor. Mi jefe vino a la casa de la comer y al momento de salir ya no estaban los retrovisores, los 2 retrovisores se llevan. Y aquí lo que hacen es desnucarle el cuerpo del retrovisor y se lo llevan. En casos como estos, al dueño del vehículo le toca acudir hasta sitios informales, donde normalmente termina encontrando los mismos accesorios que le fueron sustraídos. Unos $300, porque se fueron a preguntar delante y están en 150 cada uno. Pero la policía conoce muy bien dónde están todas esas huecas y no hacen batidas. Conocen el lugar, no digo el lugar, pero conocen el lugar donde queda. Hacen el llamado inmediato para que exista mayor presencia uniformada en este sector, en vista de que no solo estarían robando accesorios a los vehículos, sino también celulares a los estudiantes que transitan por esa zona. Informó José Morales.